Basándonos en esta misma definición, que es una distribución de puntos que venimos usando hasta ahora para explicar los árboles, vamos a hablar de unos cuantos elementos fundamentales más, únicamente para explicar su funcionamiento. Más que elementos, son funciones de los árboles. Vamos a hablar de dos de ellas, que son flatten y graft. Las dos son, digamos, un poco opuestas, y en las actuales versiones vienen incorporadas, son, digamos, tan comunes que en las actuales versiones vienen incorporadas en casi todos los elementos pulsando con el botón derecho. Si lo veis, aparecen en flatten y graph, digamos, en todos los elementos que tienen la posibilidad de convertirse en árboles, aunque todavía no lo sean, como por ejemplo este caso, ¿no? Flatten, graph. Están incorporadas en la función como una opción. ¿Qué significa? Bueno, vamos a sacar un panel para explicar cuál es el efecto de estas funciones sobre los árboles. Veamos. Aquí tenemos, tal y como puede verse en nuestro panel, digamos, de parámetros, el panel de ramas del árbol, que tenemos unas cuantas ramas, hasta 10 ramas, con 6 elementos cada una. Muy bien. Mirad, si asignamos la función flat, lo que conseguimos es que se deshagan las ramas y todos los puntos se agrupen en una sola lista, destruyéndose la organización en ramas. Veis que aquí solo queda una rama que es 0. Es decir, la lista es 0. De manera que de tener esta estructura pasa a tener esa estructura. Es el mismo efecto que si yo incluyo la opción flatten aquí. No sería necesario ya, veis que el efecto es el mismo, no sería necesaria esta opción. ¿Qué ocurre? Que en esta opción tenemos la posibilidad, no voy a hacerlo para poderlo ver, tenemos la posibilidad de hacer plana una sola de las listas. Como os he dicho, un árbol es una lista de listas, pero las listas de esa lista a su vez pueden tener listas. Si una rama tiene listas, es decir, tiene más ramas, por eso es un árbol, podemos seleccionar esa rama en nuestro visor de ramas y hacerla plana. De manera que todas las listas que estén en esa lista se convertirían en una sola lista continua. Muy bien. Este es el efecto flat, aplanar, ¿no? El efecto graft es como hacer crecer, por eso están las hojitas en el icono este, hacer crecer ramas. Esto quiere decir, lo vamos a hacer primero desde aquí porque va a ser muy, muy interesante. Sacamos otro panel. Esto quiere decir que si aquí tenemos una lista, digamos, continua y simple de puntos y se lo asigno a graft, a la función graft, lo que va a producir es una lista de listas en la que cada lista tiene un solo elemento, que es cada uno de los elementos que eran, digamos, elementos de la lista lineal continua que había antes. Es decir, fabrica una rama por elemento. Fabrica una rama por elemento. Esto también lo hace en el caso de que le demos un árbol. Si le damos un árbol, también lo hace. Y el resultado final es el mismo, pero con un matiz muy importante, que quiero que veáis, que es el nombre de las ramas. Fijaros, si las ramas provienen de aquí, tienen un nombre que está compuesto de dos, digamos, pasos. Es decir, lista 0, sublista 0, lista 0, sublista 1. Mientras que si proviene de aquí, tiene muchos más. Ahora explicaremos esto porque es un problema de notación. Digamos que de forma práctica sobraría uno de los elementos. Porque esta sería, mirad, aquí hay algunos ejemplos. Esta es la lista 1 de la sublista 0 de la lista 0. A ver si lo entendemos. Seguimos adelante para ver
esta, por ejemplo, sería la lista 5, que es de un solo elemento, de la lista 1 de la lista 0. La lista 0 es la original y 0 es la troncal. Esto se ve aquí cuando dibujemos el tree. El origen es 0. Ese es el primer 0, este. Este, que en este caso solo tiene 1, es el segundo 0, este. Aquí, fijaros que tenemos el siguiente paso. Este es el siguiente elemento. El siguiente elemento ya es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo veis? Y los siguientes elementos son estos, el último elemento. De manera que cada uno de estos arcos más este representa uno de los números de la notación de los árboles. Y cada uno, digamos, el nombre de una rama. Y cada rama puede tener los elementos que sean. Bien, hecho esto, como estas cosas en diversas operaciones en Grasshopper se complican bastante, se complican mucho, hay otra opción que podemos usar que se llama Simplify Tree, que es simplifica esto un poco porque nos vamos a volver locos. Es decir, quita las ramas, no, mejor, quita los troncos que no sean necesarios. A este árbol le podemos asignar, vamos a ver cuál sería la diferencia, ¿no? Este sería la estructura en, digamos, 3 elementos que proviene de este árbol, y si le pasamos el árbol simplificado, lo que obtenemos es esto. Mirad, 1, 0, 1, 2, ¿veis? En vez de 0, 0, 0, 0, 1, en realidad lo que está haciendo es nombrar 0 a la primera lista, nombrar 1 a la segunda lista, es decir, lo que es, digamos, necesario, sin aportar la complejidad de nombrar la lista con el lugar de donde proviene. Bien. Otra opción, otra función interesante es Flip Matrix. Flip Matrix es bastante útil en casi todas las operaciones que hacemos en Grasshopper. ¿Por qué? He hecho mal en borrar esto. Vamos a sacar un panel porque quiero que veáis lo que ocurre. Mucha atención, porque digamos que es una de estas cosas que hay que ver un par de veces. Vamos a conservar aquí esta estructura. Flip Matrix, vamos a ponerla de forma que se vean digamos, la estructura y los nombres de las ramas numéricamente. Flip Matrix, básicamente, lo que hace es cambiar filas por columnas en una matriz. Es decir, lo que va a decir es que si esto es una lista con 6 elementos, cuando haga Flip Matrix, todo esto lo va a convertir en listas en esta dirección, es decir, en 6 listas con 11 elementos. De manera que la situación que tenemos es 11 listas con 6 elementos, vamos a hacer 6 listas con 11 elementos. Bien, vamos a verlo. Aquí tenemos la estructura primaria, ¿no? Al hacer Flip Matrix, nos ponemos otro panel. Ponemos otro panel y veremos que tenemos listas con el mismo nombre, pero vamos a tener solamente 6 listas. Y cada lista tiene 10 elementos. Perdón, he dicho 11, estaba contando mal. 10 elementos. ¿De acuerdo? De manera que si le asignamos, podemos comprobar que si le asignamos para ver cuáles son los nombres de la rama de este árbol nuevo, veréis que tienen 10 elementos en vez de 6 y que son 6 listas en vez de 10. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve para ejecutar operaciones en la dirección, digamos, opuesta a cómo están construidas las listas. De manera que si yo, habiendo hecho esto, construyo o digo que se forme una curva con todos estos puntos, las curvas se van a formar en la otra dirección. Voy a cancelar estas rectas para verlo, ¿vale? Y si eso, estos puntos también. De manera que veréis que tengo las rectas en esa dirección. Al haber, que son estas, al haber cambiado las filas por columnas. Es decir, quiero una trama, imaginad una trama en una superficie en esta dirección, Flip Matrix, después de dividir los puntos, y consigo esta, ¿no? Si lo que estoy buscando es una trama en la otra dirección, lo que tendré que hacer es darle, digamos, la situación normal del árbol que proviene de la construcción.